En esta presentación me gustaría explicarles el concepto de prospectiva estratégica, las innovaciones que ha habido en los últimos años y sobre todo su aplicación dentro del campo de las Fuerzas Armadas. La presentación la he dividido en 5 secciones. En la primera voy a hablar de una serie de conceptos generales para centrarnos con respecto al significado de la perspectiva estratégica, qué es esto en el cual nos basamos, es la sabiduría de grupo, etc. En la segunda sección me centraré justo en las innovaciones en cuanto a la metodología, en la utilización de procedimientos de inteligencia artificial. En la tercera voy a ver cómo a lo largo de la realización de ejercicios de prospectiva estratégica vamos a ir montando un think tank, es decir, un centro de pensamiento. Posteriormente, en la cuarta sección, les hablaré de la sección de análisis y prospectiva dentro del EMACON, que se encarga de hacer los ejercicios de prospectiva estratégica, su organización, cuál es su enfoque, etc. Y por último les daré mi opinión sobre el futuro tecnológico dentro de este campo. Comenzaré entrando en el pensamiento actual sobre qué está ocurriendo en nuestra sociedad, especialmente con las ideas de autores como Toffler o Virilio, ¿no?, que ya no están entre nosotros, pero que han sabido predecir cómo iba ese cambio social, que nos han aportado ideas sobre hacia dónde vamos en un mundo globalizado. Pero al final todo esto se reduce en 3 ideas fundamentales, 3 requerimientos. El primero es que nuestra sociedad ya no es tan simple, es muy interdependiente. Cada hecho que sucede depende de otros muchos hechos y por tanto las consecuencias que puede haber entre uno y otro y los efectos colaterales siempre hay que tenerlos en cuenta. Lo segundo es la velocidad, la inmediatez. Necesitamos las cosas o la resolución o la toma de decisiones inmediata y para ello queremos información inmediata. Si no nos llega hoy ya no nos vale, si llega la información mañana o pasado estamos en otro contexto y necesitábamos haber decidido antes. Por tanto, la inmediatez juega un papel importante en nuestra sociedad actual. Y por último, la complejidad. Desgraciadamente ya no hay problemas simples, todos los problemas son muy complejos y el análisis implica pues un esfuerzo en cuanto a la comprensión y racionalización de estos elementos. Como resultado de esta necesidad de nuestra sociedad actual, pues aparecen 3 características fundamentales que la definen. En primer lugar, pues es la interdependencia. Cualquiera de las decisiones que tomemos, pues resulta que van a repercutir en una serie de entidades, relaciones, etcétera, que es preciso analizar, puesto que puede tener consecuencias a lo mejor irreparables o no nos damos cuenta exactamente hasta dónde el alcance que pueden tener nuestras decisiones. Otra cuestión es la inmediatez, ¿no?, en la cual pues nos encontramos con que queremos todo inmediatamente. Un ejemplo claro es Internet. Cuando estamos buscando necesitamos obtener información ya, en este momento, ¿no? Y si no la obtengo en este momento, pues ya no me vale, puesto que mañana estaré a lo mejor en un escenario diferente con otras necesidades diferentes. Y por otro lado, la complejidad. Desgraciadamente ya no hay problemas sencillos. Ahora todos los problemas son complejos y en fin, tendremos que analizarlos y racionalizarlos. Para intentar combatir esa problemática que podemos tener de estos 3 requerimientos, resulta que necesitamos para esa interdependencia hacer un análisis relacional. Esto implica que debemos de estar atentos, pendientes de cuáles son las relaciones que puede haber entre entidades. Lo veremos más adelante, que será una de las herramientas que tendremos que utilizar en prospectiva. Para la inmediatez no nos queda otra cuestión que la anticipación, la planificación con tiempo y el poder computar problemas que puedan ser complejos de manera que nos den resultados con rapidez. Y la complejidad no queda otra forma que la división en problemas más sencillos, intentar racionalizarlos, explicarlos e intentar entenderlos. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer para planificar? Puesto que resulta que tenemos 3 problemas gordos, que es la interdependencia, la inmediatez, la complejidad. Bueno, pues no nos queda más otra forma que intentar aplicar la planificación
con capacidades, y esto ustedes saben de esto bastante más que yo, puesto que dentro del entorno de las Fuerzas Armadas así se hace, ¿no? Viendo qué capacidades podemos tener para encontrarnos ante determinados escenarios en un futuro. Desde el punto de vista de cómo estudiamos el futuro, hay dos grandes ramas, dos áreas. La primera es la de la predicción, es decir, lo que en inglés se denomina el forecast, es intentamos predecir qué puede ocurrir atendiendo a datos del pasado, datos presentes y extrapolando el futuro. Esa extrapolación no tiene por qué ser lineal, se puede utilizar algoritmia que nos permita, mediante modelado o mediante utilización de algoritmos específicos, qué es lo que va a ocurrir mañana. Y esto es típico pues, de las ciencias que conocemos, como puede ser la demografía, como puede ser la econometría, como puede ser la meteorología, en la cual pues, se intenta ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero el problema está cuando nos intentamos abordar o solucionar problemas en los cuales no tenemos algoritmia. No podemos, el número de variables excede nuestra capacidad, no tenemos forma de modelar ese procesamiento. Entonces tenemos que sustituir el elemento computacional, es decir, los ordenadores que tengamos, por el mejor ordenador que podemos tener en la Tierra hoy en día, que es el cerebro humano, ¿no? Y además, si ese cerebro humano lo podemos utilizar de manera grupal, pues mejor. Es decir, hasta ahora la siguiente rama, la que vemos es justo la de la previsión, la que se denomina el foresight, en el cual pues a través de elementos cognitivos, ahí dentro podemos meter también la revelación, pero la verdad es que pues no tiene a lo mejor un fundamento científico muy amplio. Bueno, pues a través de la opinión grupal o de la opinión individual, pues podemos intentar razonar qué puede ocurrir intentando procesar ese gran número de variables que puede haber, ¿no? Hasta ahora tenemos suerte, puesto que podemos contar con la opinión individual, y esa opinión individual pues está justo en los analistas que tenemos en cualquiera de los centros, organizaciones, unidades, etcétera, ¿no? Que es justo ese Estado Mayor que está proporcionando información y que está ayudando al mando a tomar sus decisiones. Por otro lado, si lo que hacemos es una computación con muchos cerebros, pues hablamos de la opinión grupal, y de eso es de lo que se trata, de intentar añadir un paso más dentro de lo que es el procesamiento de esa información de lo que puede ocurrir en el futuro, que va a estar basada en ese conocimiento grupal al cual denominamos sabiduría de grupo. Claro, pero la sabiduría de grupo no es de ahora, no es algo que nos estemos inventando ahora, ya viene desde la antigüedad, ¿no? En el cual pues a los ancianos, el Consejo de Ancianos, se reunía porque dentro de su experiencia y su conocimiento podían aportar nuevas soluciones a la problemática que tuviera cualquiera de los ámbitos sociales, ¿no? Bueno, pues esto es estudiado posteriormente por James Surowiecki. James Surowiecki lo que hace es expresar dentro de un libro que se llama The Wisdom of Crowds, experiencias de lo que ocurre sobre esto. Y concretamente habla de la experiencia, la sorpresa de Francis Galton, en la cual, pues, atendiendo a una feria de ganadería, asistiendo a esa feria, pues intentaba saber el peso de un buey, ¿no? Y entonces pueden ver ustedes toda esta historia en internet, ¿no? Y pueden coger detalles sobre ella, pero en general la cuestión es que no sabían cómo pesar al buey en ese momento, y entonces la cuestión fue preguntar ¿cuánto crees tú, a todos los ganaderos que vea por allí, cuánto crees tú que es el peso de este buey, ¿no? Y así pues luego, haciendo una media de todos los pesos, pues al final se pudo demostrar que una vez que se pesó el buey, pues aquello que había dicho esa opinión grupal, ¿no? Pues era muy parecido al peso del buey. Bueno, pues una cosa similar se me ocurrió hacer, porque yo soy investigador de los prácticos, ¿no? De los que mete los dedos en el enchufe para ver si realmente hay corriente. Bueno, pues yo quería ver hasta dónde llegaba esto, y a modo de anécdota pues le cuento que hice un experimento con la quiniela en la cual pues reuniendo a 8 expertos a nivel familiar,
pues se intentaba ver cuál iba a ser el resultado de la quiniela, e inicialmente se analizaron pues cuáles eran las variables para hacer ese análisis, entre que si jugábamos en campo contrario, en campo ajeno, cómo estaba el equipo posicionado en la tabla, cuál era su motivación en un momento determinado, cuál era su trayectoria en los últimos partidos. Pues teniendo en cuenta estas variables, se hizo un módulo de inferencia borrosa entre los, es decir, se aunaba la opinión del grupo de expertos. Bueno, pues durante 4 meses se estuvieron haciendo todas las semanas cada uno de los expertos su columna individualmente, y había una siguiente columna que se rellenaba con la opinión grupal, es decir, con el módulo de inferencia borrosa. Y se comprobó semanalmente que el módulo de inferencia borrosa sacaba por lo menos el resultado del que más había acertado en la columna, o más. Es decir, que sí es cierto que en su aplicación el módulo de inferencia borrosa, esa opinión grupal, esa sabiduría de grupo, daba un resultado mejor que las opiniones individuales. Bueno, a lo mejor usted estará pensando, si esto le funcionara muy bien, usted había ganado a quiniela y no estaría dando este tipo de charlas o conferencias, ¿no? Pues ya yo les he dicho que la sabiduría de grupo funciona. Otra cosa es el conocimiento de los expertos, que es el que puede fallar, ¿no? Y eso lo veremos más adelante, puesto que será la clave del éxito de muchos de los ejercicios de prospectiva que hagamos. Vamos a la definición de prospectiva estratégica, ¿no? Vamos a intentar analizar un poco en detalle qué es esto de la prospectiva estratégica. Bueno, pues su definición está compuesta de 2 palabras, prospectiva y estratégica. ¿Qué es la estrategia? Pues la estrategia en general es ese arte de dirigir operaciones militares, pero en realidad de una manera genérica es ese proceso regulable que define el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, ¿eh? Lo que estamos buscando es esa optimización. ¿Pero cómo? Bueno, pues por otro lado tenemos la palabra prospectiva, que viene del latín prospicere, vamos a mirar hacia adelante, vamos a intentar prever, y ese corresponde esa perspectiva al conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro de una determinada materia. De ahí es donde viene la conexión entre prospectiva y esa optimización en la decisión estratégica, es decir, que la prospectiva lo que hace es ayudarnos, cuando unimos prospectiva estratégica, ayudarnos a conseguir ese óptimo dentro de nuestras decisiones de tipo estratégico. Bueno, resulta que vemos 2 aspectos fundamentales. Por un lado, me gusta analizar lo que es el futurismo, ese futurismo en el cual pues estamos hablando del futuro como una cuestión general, en el cual pues hablamos de lo que es la posnormalidad, lo que son elementos que pueden impactar en el cisne, como el cisne negro, como puede ser la ciencia ficción, o lo que son los superpronosticadores, es decir, conceptos que están alrededor del estudio general del futuro, ¿no? Me gusta llamarle futurismo más que futurología, porque es que resulta que en la futurología se ha metido mucho el tema del tarot, etcétera, aunque más bien la futurología es como ciencia y futurismo es más bien como un movimiento. Pero para que nos entendamos utilizo este término, ¿no? El de futurismo. Y resulta que la prospectiva bebe mucho, prospectiva estratégica bebe mucho del futurismo, de esa intención de ver el futuro, de analizar el futuro, pero tiene 2 características fundamentales específicas de la prospectiva estratégica. La primera es que se va a centrar justo en el análisis de los posibles futuros alrededor de los objetivos estratégicos, lo que implica esa optimización, como he dicho antes, en la consecución de esos objetivos. Y la segunda es que no está sujeta a un futuro lejano, puede haber también un futuro cercano, es decir, que en prospectiva estratégica podemos analizar siempre que haya unos objetivos estratégicos los escenarios que puede haber alrededor. Si para la semana que viene resulta que tenemos que analizar los objetivos estratégicos de una operación militar, pues resulta que la prospectiva estratégica tendrá que estar ahí para poder ayudarnos en ese análisis de no esos futuros lejanos, sino en ese futuro cercano. Bueno, pues esta confusión entre futurismo y prospectiva estratégica ha sido una
algo que ha debilitado un poco el concepto de la prospectiva estratégica, porque la gente no ha entendido que cuando hablábamos de prospectiva estratégica estábamos hablando de futurismo en general, ¿no? Y no es así. Realmente lo que estamos haciendo es centrarnos en ese planeamiento estratégico hacia esos objetivos estratégicos y vamos a analizar los escenarios que podemos tener alrededor. Aquí tienen ustedes una definición personal mía de lo que entiendo como prospectiva estratégica, un proceso dinámico de investigación del futuro. ¿Por qué dinámico? Porque no es una foto fija la que estamos haciendo alrededor de esos objetivos estratégicos. A medida que nos vayamos acercando, esa foto puede cambiar, por tanto es un proceso de estudio dinámico de esa investigación del futuro, con la intención de optimizar ¿qué? Pues esos objetivos de carácter estratégico, de ver qué escenarios pueden facilitar o pueden frustrar la consecución de objetivos estratégicos, también con la intención de poder influir en esos escenarios, obviamente. Quisiera que analicemos ahora cuáles han sido las causas del fracaso en los últimos 70 años de la prospectiva estratégica aplicada, ¿no? Para ello me interesa introducir el término de análisis entre ciencia, tecnología y su impacto social. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de esa formulación de leyes de carácter formal que nos permite describir lo que está ocurriendo en el universo, ¿no? Y por eso aparece la investigación científica, que nos permite ver pues cuáles son las ecuaciones de Newton con respecto a la gravedad, nos permite ver pues cuál es el funcionamiento de los gases, por ejemplo, y resulta que cuando estamos buscando desde el punto de vista tecnológico esa aplicación de la ciencia para interés social, empezamos a fabricar productos de carácter tecnológico. Pero lo importante de esa tecnología es que son siempre según una demanda social, una demanda según las necesidades sociales. Entonces es la sociedad quien demanda, quien pide que esto pueda ocurrir o que se genere. Y a la vez está generando una economía que lo que hace es tener interés en esa fabricación de productos. Es decir, desde un punto de vista científico analizamos cómo los gases tienen un determinado comportamiento, desde el punto de vista tecnológico utilizamos esos gases para enfriar y fabricar un frigorífico y resulta que la sociedad demanda la fabricación de frigoríficos y la mejora de esa tecnología alrededor de esa fabricación de frigoríficos, ¿no? Entonces, universidades, centros y en el último caso desde el punto de vista de la tecnología, la propia empresa, las empresas pues tienen interés en este fomento de la tecnología. Entonces, una vez visto esto, ¿cuáles han sido las causas del fracaso que desde hace ya muchos años han impedido un desarrollo mayor tecnológico dentro del punto de vista de la prospectiva estratégica? Pues la primera ha sido la confusión entre futurismo y prospectiva, ¿no? Pues la gente cuando decía vamos a aplicar técnicas de prospectiva decía uy, futurismo, estos señores ya van a sacar la bola de cristal y van a empezar a hablar de normalidades y de futuros y clasificación de los tres futuros, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto ha echado un poco atrás, ¿no? La segunda causa ha sido la falta de demanda social, es decir, no es una tecnología que esté siendo aclamada o pedida dentro de la sociedad y por tanto las empresas no invierten en grandes estudios o avances tecnológicos para mejorar la perspectiva estratégica. Y la tercera ha sido que hasta la fecha la utilización de herramientas o análisis de tipo cualitativo era muy complejo. La utilización de métodos como impactos cruzados, etcétera, pues era bastante complejo y además nos metíamos en el campo de las probabilidades cuando en realidad es muy difícil poder analizar desde el punto de vista lo que va a ocurrir en el futuro, desde el punto de vista probabilístico. Bueno, pues esas son, desde mi punto de vista, las tres causas fundamentales de ese fracaso. Bueno, ya hemos visto en esta primera sección algunos conceptos generales, ¿no? Esos conceptos generales de qué era la perspectiva estratégica, cuáles son, desde un punto de vista social, los requerimientos que tenemos en la actualidad, etc. Vamos a pasar en esta segunda sección a la innovación, ¿no? ¿Qué es la innovación
dentro del campo de la prospectiva estratégica, en qué consiste nuestra aportación con la metodología Silver Lining, qué herramientas de inteligencia artificial subyacen y algo sobre el software de análisis de escenarios. Inicialmente me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en el concepto de innovación, pensar qué es innovación, y me gustaría que se quedaran con esta imagen, ¿no? Es decir, vamos a intentar resolver problemas antiguos con soluciones nuevas. Y este ejemplo, que es el más gráfico, es: oiga, si es que el problema es de la antigüedad, es que tenemos suciedad en el suelo y la quiero quitar. Bueno, pues cuando teníamos tecnología basada en la escoba, pues con esa tecnología de la escoba era suficiente, pero luego teníamos la aspiradora, ahora ya tenemos los robots, y es decir, estamos dando en ese desarrollo tecnológico soluciones nuevas a problemas antiguos. La segunda es: ¿cómo se realiza la innovación? Bueno, la innovación sigue 3 pasos fundamentales. Primero tenemos que idear algo nuevo con las soluciones que tenemos hoy en día desde el punto de vista tecnológico, social, de procedimientos. Crear esa idea mediante materializarla mediante un prototipo y luego validarla, hacer que esto funcione y que comprobemos que realmente pues, nos puede llevar a una buena solución. ¿Quién es el encargado de hacer esto? ¿Quién debe llevar la innovación a nuestra sociedad? Pues perdónenme que les señalen, pero ustedes y yo. Nadie es mejor innovando que aquel profesional que está trabajando en eso mismo. A ningún cirujano le van a decir en técnicas de innovación a alguien de fuera cómo puede innovar. Entonces es importante que nos concienciemos de la necesidad de innovación teniendo en cuenta el avance tecnológico que pueda haber en algún momento. Desgraciadamente podemos caer en lo que se denomina el síndrome del leñador. Y el síndrome del leñador consiste en que no nos va a impedir innovar debido a lo que nos está ocurriendo, esa saturación de trabajo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, imagínense ustedes pues este pequeño ejemplo en el cual está el leñador con un hacha cortando una cantidad ingente de troncos que tiene que cortar y está venga a darle, venga a darle, venga a darle, y en este momento pues aparece un señor que estaba paseando por allí, le mira, ve el esfuerzo, cómo suda el leñador, y le dice: oiga señor, tiene usted el hacha está roma, no corta. Si usted la afila, cortará más rápido. Y el leñador le mira, se pone un tanto serio y le dice: lo siento, no tengo tiempo, tengo que seguir cortando. Y continúa con el hacha roma cortando el número de troncos que tiene. Es decir, la acumulación de trabajo actual muchas veces nos impide el levantar la vista un momento y decir: si hago este pequeño cambio resulta que voy a mejorar mucho la productividad de lo que estoy haciendo. Entonces, una vez visto lo que es la innovación, pues hace ya unos años intentamos introducir una innovación metodológica con respecto a lo que era el tratamiento o la realización de ejercicios de prospectiva. Y probamos y hicimos lo siguiente: primero una idea, después un prototipo y luego la validación del prototipo, y las 3 fases fundamentales en la innovación. Bueno, pues Silver Lining está dividido en 5 fases, en la cual pues en la primera se determinan los objetivos, se realizan consultas, se procesan las consultas, se analizan las inferencias que pueden tener esos escenarios y por último se validan. Silver Lining, esas 5 fases se componen de 21 procesos diferentes, ¿no? Y me gustaría remarcar dentro de esos 21 procesos pues los que tengo en rojo ahí colocados. Uno es justo en la parte superior, lo que es la selección del grupo de expertos y la evaluación del grupo de expertos es clave para conseguir un buen resultado de nuestros estudios de prospectiva. Y por otro, en la finalización del ejercicio de prospectiva es fundamental que nos fijemos en esa métrica de calificación de cómo son de buenos los ejercicios de prospectiva que estamos haciendo y ese proceso de validación a lo largo del tiempo para ir modificando nuestra hipótesis inicial si fuera necesario. ¿Qué herramientas se utilizan? Herramientas de inteligencia artificial dentro de la metodología Silver Lining.
Bueno, pues concretamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando estábamos procesando opiniones hace unos 20 años y lo hacíamos aplicando el método de impactos cruzados, y en ese método de impactos cruzados luego teníamos que aplicar el teorema de Bayes para intentar ver esas probabilidades condicionadas que podía haber, pues resulta que era un problema prácticamente insalvable de lo complejo que era, ¿no? Hoy en día hemos sustituido esto dentro de Silverlining aplicando lógica borrosa, que nos permite de una manera rápida, sencilla, implementar reglas de lo que están diciendo los expertos para obtener un módulo de inferencial borrosa. Otro problema que se nos ha planteado siempre es, pues les pongo como ejemplo, un escenario que tiene 7 eventos, produce como resultado 256 escenarios. No podíamos coger los 256 escenarios y presentárselo a cada uno de los expertos para que hiciera un análisis de posibilidades de esto. Entonces lo que hacemos es extraemos un número representativo de estos escenarios, no más de 15 escenarios, para que el experto los pueda calificar, y posteriormente pues aplicamos un procesamiento con redes neuronales que nos permite extrapolar a todos los escenarios, ¿no? Y de esa manera tenemos extrapolado el conocimiento de esos expertos. Y por último, otra herramienta muy potente que utilizamos es una herramienta de búsqueda inteligente, es decir, aplicamos el procedimiento de búsquedas inteligentes dentro de la inteligencia artificial para buscar óptimos, cuál sería el escenario más ventajoso, cuál sería el escenario menos ventajoso, o cuál sería el resultado de, con nuestras capacidades actuales, qué escenario tendríamos, ¿no? Y con esto pues estamos intentando satisfacer el requerimiento de complejidad y de inmediatez, ¿no? Puesto que podemos implementar esto en un corto plazo de tiempo. Cuando estamos realizando un ejercicio de prospectiva, tenemos que ir viendo consecutivamente estos 5 pasos. Primero hay que tener bien claro qué es lo que quiero saber, ¿no? Cuál es mi pregunta objetivo. Lo segundo, tengo que acomodar la encuesta dependiendo de cuál es ese tipo de pregunta. Posteriormente tengo que realizar la encuesta, y al realizar la encuesta pues tendré que ver con qué medio. Hoy en día pues lo hacemos a través de internet. Una vez que tenemos las respuestas, procesamos los datos de esos expertos para obtener ese módulo de inferencia borrosa. Y por último, aplicamos herramientas para poder hacer análisis de escenarios, para ver cuál es el escenario más posible, cuál es el más óptimo, el menos óptimo, qué acciones tenemos que realizar para conseguir aquello que nosotros pretendemos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo en este último apartado de utilización de un software en el cual pues este es la interfaz del primer prototipo que se hizo, en el cual pues resulta en un problema concreto de ámbito militar, pues que hay una serie de variables que describen cuál es el escenario militar, ¿no? Desde el estado de la fuerza, la moral enemiga, la propia, las claves del éxito, si hay superioridad aérea, si no la hay. Y una vez que se introducen los datos para un escenario determinado, pues lo que hacemos es ver o nos preguntamos, que ha sido lo que hemos preguntado a los expertos, dependiendo de las variables, cuáles son las posibilidades de victoria, ¿no? Y concretamente pues nos ha salido que tenemos unas posibilidades de victoria medias, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos conseguido a base de extraer el conocimiento de los expertos y introducirlo dentro de ese módulo de inferencia borrosa. Pues podríamos, con el mismo sistema y aplicando las herramientas que he mencionado antes, pues podríamos definir que tenemos en la actualidad unas posibilidades de victoria medias, pero quisiéramos tener unas posibilidades de victoria altas. ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir esas posibilidades de victoria altas? Bueno, pues la herramienta nos busca cuáles los elementos en los cuales tenemos que variar y nos los ordena de menor a mayor para todas las soluciones que nos pueden dar que ese escenario sea alto y beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, concretamente en este análisis, subiendo la moral propia,
pues resulta que tendríamos a un grado D elevada, pues ya alcanzaríamos unas posibilidades de victoria altas, ¿no? Esto es lo que nos permite en el análisis de esos escenarios y nos permite, pues eso, intentar buscar ese óptimo. Vamos a movernos entonces a la tercera sección de esta presentación, en la cual, pues, una vez que hayamos realizado ejercicios de prospectiva, cuanto más ejercicios de prospectiva hagamos, resulta que estamos generando conocimiento dentro de la organización y tenemos que aprovechar ese conocimiento. Y eso es lo que le llamamos en general la creación de un think tank. Entonces es un tanque de pensamiento. Y debemos ver, pues inicialmente me gustaría llevar a ustedes el pensamiento de cuáles son el concepto que se obtiene hoy de think tank, cuáles son las cuestiones más importantes que debemos analizar, qué herramientas de análisis utilizamos nosotros dentro de lo que va a ser la gestión de ese conocimiento. Vamos a ello. ¿Qué concepto se tiene hoy en día con respecto a un think tank? Pues la verdad es que si vemos los think tank que hay por el mundo, pues se lo hacen de la siguiente manera. Tienen especialistas, analistas, que están repartidos por áreas de conocimiento, por áreas geográficas, y estos analistas pues lo que hacen es generar informes. Y esos informes pues se publican. Tienen ustedes, por ejemplo, el Instituto Elcano, que se dedica a esto, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Entonces lo hacen de esa manera. Y eso es, de manera general, extendida, lo que entendemos como un think tank. Nuestra propuesta de think tank es bastante diferente, está más basada en la generación de conocimiento continuo a través de análisis prospectivos, ¿no? De manera que necesitamos una serie de componentes. Menos mal, ya tenemos el primero, ¿no? Que son los analistas. Los analistas ya los tenemos en casi todos los centros y son pues aquellas personas que pertenecen a ese Estado Mayor y que hacen el análisis. Bueno, pues esta sería su opinión de manera individual para el think tank, pero son muy importantes para definir cuál es el problema, para definir exactamente cuáles son los objetivos, y deberíamos añadir dos elementos más para nuestro think tank. Por un lado, el grupo de expertos y por otro lado, los especialistas TIC. El grupo de expertos van a dar su opinión en base a su experiencia y los especialistas TIC lo que van a hacer es procesar toda esa información. Conforme hagamos un primer ejercicio de prospectiva, pues necesitaremos estos tres elementos, pero a medida que vayamos creciendo en el número de ejercicios de prospectiva, pues finalmente necesitamos un gestor de conocimiento. Es decir, vamos a ir generando tanta información que necesitamos gestionar ese conocimiento a través de un gestor de conocimiento. Además, esto es muy importante en las organizaciones como la militar, en la cual pues existe movilidad del personal dentro de cada una de las organizaciones, dentro de cada una de las unidades. Entonces, con ese personal no se nos puede ir el conocimiento que estemos generando, ¿no? Entonces, sería necesario que se quedara almacenado y ese elemento común, gestor de conocimiento, fuera alimentando a nuevas personas que se van incorporando dentro de nuestra unidad. Dos cuestiones importantes que creo que es necesario tratar cuando estamos hablando en la generación del think tank y especialmente para la aplicación en ejercicios de prospectiva estratégica. Primero, la cuestión de la validación o medida del conocimiento de nuestros expertos. Al final, pues les daré algunas referencias si quieren ustedes saber algo más sobre esto, sobre enlaces en los cuales pueden ustedes pues ver algunos vídeos en los cuales hablamos de cómo podemos mejorar o medir el conocimiento de los expertos, ¿no? Pero es importante, puesto que el resultado final de un estudio de prospectiva estratégica será tan bueno como de acertadas sean las opiniones de nuestros expertos. Y por otro lado, esa discriminación o capacidad de ver lo que puede ocurrir en un futuro, ¿no? En un futuro cercano o en un futuro lejano. Y aquí quisiera hacerles una reflexión. Imagínense que estamos analizando el entorno operativo del 2035 y me hago yo la siguiente pregunta. ¿Habrá mucha diferencia en cuanto a la respuesta de un experto
Si le pregunto sobre el 2035 o sobre el 2032 o el 2033, pues la verdad es que no, me da la sensación que no. Es decir, cuando estamos hablando de futuros más o menos lejanos, la discriminación del experto pues es menor que cuando estamos hablando de futuros cercanos. Y por tanto, lo mejor que podemos aplicar es un seguimiento, hacer el seguimiento a nuestra hipótesis inicial para ver si esto está teniendo variación. Pero esto no es un problema del forecast, no es un problema de la prospectiva, ¿no? Es un problema general de las dos ramas, y lo mismo nos ocurre con el forecast y nos ocurre con el foresight, ¿no? No es un problema de foresight solo, sino también de forecast, porque cuando estamos haciendo predicción en lugar de previsión, pues la predicción desde el punto de vista meteorológico pues tiene el mismo problema, ¿no? Resulta que es mucho más preciso cuando hablamos una predicción a 24 o 48 horas que cuando estamos hablando a 2 semanas vista, ¿no? Que puede haber muchos cambios. ¿Cómo se soluciona? Pues haciendo seguimiento. Pero claro, seguramente las Fuerzas Armadas conocen mucho del seguimiento. Les voy a poner un ejemplo. Si estamos haciendo en artillería antiaérea, estamos haciendo el combate antiaéreo, ¿no? Pues resulta que tenemos un presente, un futuro previsto, etcétera, en el cual pues el futuro es esa zona en la cual pueden impactar. El presente y el presente del arma pues se encuentran en el punto actual, que están viendo cuál va a ser la predicción de la localización del avión, y bueno, pues lo que hacemos es disparamos en un sentido, pero resulta que lo que hemos hecho ha sido una foto fija de lo que podía ocurrir, y por eso se ha hecho el impacto hacia ese futuro previsto. Pero aquí se nos ha escapado el avión. ¿Por qué? Porque el futuro ha cambiado. Si cambiamos de sistema de armas y resulta que ahora utilizamos un sistema de misiles, pues lo que estamos haciendo es un seguimiento, y estamos haciendo que ese futuro previsto lo estamos actualizando de una manera continua, ¿no? Entonces la probabilidad de impacto pues es mucho mayor en un sistema misilístico que en un sistema balístico, ¿no? Entonces la clave está en el seguimiento, en la evolución del futuro. Algunas herramientas de análisis que utilizamos, ¿no? Normalmente dentro del ámbito de la creación de think tank. La primera pues es la generación en cuanto a los escenarios, ¿no? ¿Cómo generamos escenarios? Bueno, pues normalmente basándonos en análisis DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un momento determinado, sacamos adelante lo que es el marco de situación, es decir, cuál es el punto de origen. Luego hacemos el análisis de lo que puede ocurrir en el futuro, aplicando lo mismo, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, en el futuro que queramos estudiar. Y de ahí sacamos el marco de situación de ese objetivo, donde están metidos los objetivos estratégicos. Y al final lo que hacemos es ver el esfuerzo que hay que realizar para conseguir unas capacidades que nos permitan desarrollar dentro de ese abanico de escenarios que podemos tener y con éxito nuestros objetivos estratégicos. Otra herramienta de análisis que utilizamos es el mapa de proyectos. Cada vez que estamos haciendo un proyecto de prospectiva, pues a la hora de realizar ese proyecto de prospectiva iremos viendo a lo largo del tiempo si realmente se está cumpliendo esa hipótesis de partida que teníamos en el origen. Conforme vayamos haciendo más proyectos y estos proyectos estén relacionados, estaremos viendo la interdependencia que tenemos entre proyectos, y por tanto necesitaremos la aplicación de ese gestor de conocimiento, de todo ese conocimiento que estamos produciendo ahora a lo largo de la realización de todo este número de ejercicios. Otra herramienta de análisis que utilizamos es la herramienta del mapa de dominios, que nos va a ayudar a hacer un análisis de interdependencia entre las entidades y nuestro propio escenario, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tenemos un escenario operativo en el cual tiene unas características especiales de presupuesto, de personal y recursos humanos, de coordinación. Pero claro, este escenario tiene una dependencia directa, que es esa dependencia del Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio de Defensa a su vez depende de otra entidad, que es el gobierno. Pero ese gobierno se ve influenciado a lo mejor también por la opinión pública.
Y esa opinión pública puede estar influenciada por los medios, por ejemplo, y también por ejemplo, por los ecologistas, y también puede estar influenciada por esa opinión pública, por la educación que puedan tener los ciudadanos. Es decir, resulta que se van a ir generando nuestro escenario, que no está aislado, está siendo influido por una serie de actores, de entidades externas que tienen una relación a lo mejor indirecta. Bueno, pues esto es muy importante conocerlo, puesto que podemos ver o anticiparnos qué puede ocurrir y cuáles son las influencias que puede haber entre otras entidades y nuestro escenario, el cual queremos preservar o queremos obtener esos objetivos de naturaleza estratégica. En fin, en ese mapa de dominios se lo explico justo al revés. El mapa de dominios al revés es lo que hace, por ejemplo, todos los gobiernos. Cuando llega un presidente de gobierno nuevo, en una nueva legislatura, lo que hace es montarse su mapa de dominios. ¿Para qué? Para poder responder a todos los escenarios a los que se enfrente España, es decir, cuál va a ser la relación del Ministerio de Interior con el Ministerio de Defensa o con el Ministerio de Economía y Hacienda. Define cuáles son las entidades que pertenecen dentro de su gobierno para responder a cualquiera de los escenarios que durante su legislatura pueda presentarse dentro de su nación. Evidentemente, cuando hay reestructuración del gobierno, pues hay cambios. ¿Por qué? Porque no están respondiendo a las necesidades que puede tener ese país en ese momento. Bueno, pues el mapa de dominios para nosotros lo construimos al revés. Es desde el escenario que nosotros creemos, veamos que vamos a crear o creemos que va a ser el más probable, vamos a ver con qué entidades se puede relacionar ese escenario. Bien, y ya me gustaría en esta siguiente sección hablarles de un ejemplo clave dentro de nuestras Fuerzas Armadas que genera análisis prospectivo con visión de perspectiva estratégica. Y esta es la sección de análisis y perspectiva que está dentro del EMACON, concretamente dentro de la División de Desarrollo de la Fuerza, y que su vocación va a ser crear un think tank. Ahora estamos comenzando a trabajar con ejercicios de perspectiva estratégica, aplicando la metodología Silver Lining, y vamos a ver un poco, les quiero explicar cuáles son los cometidos que tiene esta sección, cuáles son las directivas que sigue por parte de COEPROS, que es la Comisión Ejecutiva de Prospectiva, y bueno, y un ejemplo del último ejercicio que hemos realizado, muy sencillito, sobre un ejercicio de priorización. Bueno, pues la sección de análisis y prospectiva observa y analiza todos los documentos que se generan de manera internacional con respecto a temas de prospectiva, futuro, cómo va el enfoque tecnológico de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Luego estudia y genera sus propios documentos internos, es decir, ve cuáles son los análisis con respecto a la prospectiva española en general, los análisis tecnológicos, también el panorama de tendencias geopolíticas. Este es un documento generado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos de esta misma casa, y al final pues él genera lo que va a ser el análisis de ese entorno operativo a la hora de definir cómo se va a aplicar dentro de la gestión de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el panorama de tendencias y el entorno operativo como elementos de trabajo con respecto al futuro, pues se va encadenando teniendo en cuenta la Directiva de Defensa Nacional, la Directiva de Política de Defensa, el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, este último, que es una dirección estratégica desde el punto de vista militar, pues se va generando lo que es ese desarrollo de la fuerza con vistas a esos escenarios futuros, ¿no? Todo esto bajo la directiva más desde el punto de vista de regulación en la realización de trabajos de COEPROS, que es el Comité Ejecutivo de Prospectiva, ¿no? El cual pues regula también la participación de grupos de trabajo, y en este comité ejecutivo pues están representados el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los principales organismos dentro de lo que es el planeamiento y la ejecución dentro del campo de la defensa. En fin,
Nuestro objetivo, el mío como consultor dentro de la sección de análisis y prospectiva, pues es el ayudarles, el apoyarles, el guiarles en lo que puede ser la aplicación tecnológica de la prospectiva dentro de las necesidades que se vayan planteando por parte de la División de Desarrollo de la Fuerza, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo pues es añadir un segundo canal en el cual, en ese canal, basándonos en la opinión de expertos y tratando esa opinión a través de el Silver Lining y las herramientas de inteligencia artificial, pues poder dar solución a problemas que se planteen. Concretamente, el último ejercicio que hemos hecho es la priorización de aquellas áreas de mejora que es necesario llevar adelante con la intención de mejorar las capacidades dentro de nuestras Fuerzas Armadas para el entorno 2035, ¿no? Y entonces, pues de esas 10 áreas de mejora que aparecen en el documento, la idea ha sido intentar priorizarlas por aquellas problemáticas que podamos tener en qué hacemos primero y a lo mejor desde el punto de vista económico aquellas que pues en un momento determinado presupuestario haya que aplicar una determinada priorización presupuestaria, ¿no? Entonces pues ha aparecido a partir de las opiniones de expertos que pues es primero habría que mejorar la agilidad estratégica, segundo apostar por la superioridad tecnológica y así sucesivamente. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, pues me gustaría enlazar dos de ellos, ¿no? El punto número 2, en el cual he hablado de innovación y por tanto, desde una manera práctica, ver que la sección de análisis y prospectiva pues ha hecho un esfuerzo innovador, ha tenido tiempo de que no se le aplique el síndrome del leñador y ha pensado y ha dicho, pues aquí vamos a echarle un vistazo a la tecnología, vamos a echarle un vistazo a las innovaciones tecnológicas de manera que nos permita mejorar en nuestra predicción y en nuestro análisis desde el punto de vista de la perspectiva estratégica, ¿no? Y esto pues supone un esfuerzo encomiable por parte de los mandos tanto de la sección como de la División de Desarrollo de la Fuerza. Y por último, darles un poco mi visión con respecto al futuro tecnológico que puede acaecer dentro del área de la prospectiva estratégica, ¿no? Hemos estado viendo que había dos áreas, el área de predicción y el área de previsión, totalmente separadas, puesto que en una podíamos aplicar un tipo de tecnologías desde el punto de vista analítico, de modelado matemático, y en el otro teníamos que utilizar pues ese mejor ordenador que es el cerebro humano y buscar la opinión grupal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que ocurre dentro del campo tecnológico? Pues yo creo que en un futuro próximo, siempre y cuando exista demanda social, es decir, que haya una economía que tire de la implementación tecnológica de este tipo de desarrollos, pues se está poniendo ya la alfombra para que esto ocurra a través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, a través del 5G, se nos está poniendo ya las vías en las cuales se puede ir desarrollando la conexión entre ese modelado matemático, ese aumento del análisis de las interdependencias a través de lo que puede ser el Big Data, análisis y aplicación de la inteligencia artificial y también lo que es la vía de comunicación del 5G. Pero para ello hace falta que haya una necesidad o un impulso por parte demandante, por parte de los elementos de la sociedad que puedan demandar este tipo de tecnologías. Bueno, ya para finalizar, aquí tiene algunos vídeos de los cuales les he estado hablando del experimento de la quiniela, lo pueden ver en el vídeo que está publicado, la lógica borrosa, redes neuronales, concretamente lo pueden ver dentro de la página de Softcast en formación en herramientas auxiliares. Son vídeos divulgativos que pueden ayudar al aprendizaje o conocimiento un poco más en profundidad de lo que son estas técnicas, ¿no? Igual que la selección de expertos o algunas aplicaciones con el software este que le he enseñado para analizar escenarios que viene en el vídeo de perspectiva estratégica en 6 pasos. Y luego tienen ustedes dos documentos más que pueden ser de interés. Uno de ellos es una tesis doctoral en la cual
pues se especifica en detalle en qué consiste la metodología Silver Lining, y otro es pues ese análisis de ese perfil del perfecto estratega desde el punto de vista de la selección de los expertos. Y nada más. Saben ustedes que me pueden localizar a través de internet cuando ustedes quieran. En resumen, las tres ideas fundamentales de esta presentación es: 1, innovación, que no es otra cosa que dar soluciones nuevas a problemas antiguos. 2, ¿quién es el encargado de la innovación? Nosotros mismos, cada uno de ustedes, dentro del área en la cual es especialista. Y 3, el concepto de prospectiva estratégica. Esos son los tres elementos fundamentales o ideas que deberían quedar subyacentes a esta presentación. Por otro lado, esta presentación está a disposición de ustedes dentro de la página de Softcast en Formación Fuerzas Armadas. Aquí tienen el código QR. No es visible desde fuera, puesto que esa página está oculta, solo para aquellas personas especializadas y que quieran conocer sobre este tema y que tengan acceso o bien a través de este enlace o bien a través del código QR. Y por último, pues en la página de Softcast tienen una entrada, una página específica en la cual se les pregunta si les gustaría a ustedes participar como experto, ¿no? En la cual pueden entrar, introducir algunos datos de localización y también identificar cuáles son sus áreas de experiencia. Pues nada más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna consulta o quieren contactar conmigo directamente. Un cordial saludo.